Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando del cuarto libro de la Biblia, de Números. Números proviene del griego aritmoi, que significa números o censo. En hebreo, el libro se llama Bemidbar, que significa en el desierto. Este nombre describe mucho mejor el contenido del libro, porque no trata solamente del censo, sino de la experiencia del pueblo caminando por el desierto. El libro tradicionalmente Moisés lo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo escribió aproximadamente entre el año 1446 y 1406 a.C., durante los 40 años de peregrinación. Este libro fue dirigido principalmente a la nueva generación de Israel, al pueblo del pacto, a los sacerdotes y levitas y todas las futuras generaciones para enseñar obediencia. También fue escrito para que nosotros aprendamos de sus errores. Y lo dice 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. El libro nos muestra 5 propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Son la fidelidad de Dios, la incredulidad del hombre, el juicio divino, la misericordia de Dios, la preparación para entrar a la tierra prometida. Y el tema como tema principal es decir, Dios permanece fiel, aunque su pueblo muchas veces sea infiel. El pueblo fallaba, pero Dios siempre estaba ahí. Vamos a ver los personajes principales que aparecen en el libro de Números. Aparece Moisés, aparece su hermano Aarón, aparece Miriam, aparece Josué, aparece Caleb, aparece Eleazar, aparece Coré, aparece Datán, aparece Abiram, aparece Balán, aparece Balac, aparece Fines y aparecen las hijas de Zelofehad. Entonces, aquí, el libro de Números, en el capítulo 1, nos habla del primer censo de Israel para organizar el ejército. El capítulo 2 nos está hablando de la distribución de las 12 tribus alrededor del tabernáculo. El capítulo 3 nos habla de cómo los levitas sustituyen a los primogénitos. El capítulo 4 nos habla de las funciones específicas de los levitas. El capítulo 5 nos habla de las leyes sobre la pureza del campamento. El capítulo 6 nos habla sobre el voto del nazareno y la bendición sacerdotal. El capítulo 7 nos habla de las ofrendas de los 12 principales, de los 12 príncipes para dedicar el altar. El capítulo 8 nos habla de la consagración de los levitas. El capítulo 9 nos habla de la celebración de la Pascua y la nube que guiaba al pueblo. El capítulo 10 nos habla de las trompetas de plata y la salida del Sinai. El capítulo 11 nos habla de cómo el pueblo murmura y Dios envía, codornice y juzga su codicia. El capítulo 12 nos habla de Miriam y Aarón. Critican a Moisés. Miriam es castigada con lepra. El capítulo 13 nos habla de los 12 espías que exploran Canaán. El capítulo 14 nos habla cómo el pueblo rechaza entrar y Dios decreta 40 años en el desierto. El capítulo 15 nos habla sobre las leyes, sacrificios y el sábado. El capítulo 16 nos habla sobre la rebelión de Coré y Datán y Abiram. El capítulo 17 nos habla sobre
cómo la vara de Aarón florece, confirmando su sacerdocio. El capítulo 18 nos habla de responsabilidades y provisión para sacerdotes y levitas. El capítulo 19 nos habla de la novilla roja y la purificación. El capítulo 20 nos habla sobre la muerte de Miriam. Moisés golpea la roca y la muerte de Aarón. El capítulo 21 nos habla sobre la serpiente de bronce y nuevas victorias del pueblo de Israel. El capítulo 22 y 24 nos habla cómo Balac contrata a Balaam para maldecir a Israel, pero Dios transforma las maldiciones en bendiciones. El capítulo 25 nos habla cómo Israel cae en idolatría y fornicación con Moab. Fines detiene la plaga. El capítulo 26 nos habla del segundo censo de la nueva generación. El capítulo 27 nos habla de las hijas de Zelofehad. Reciben herencia y Josué es nombrado sucesor de Moisés. El capítulo 28 y 29 nos habla sobre las leyes, sacrificios y fiestas solemnes. El capítulo 30 nos habla de las leyes acerca de los votos. El capítulo 31 nos habla de la guerra contra los madianitas. Y el capítulo 32 nos habla sobre Rubén, Gad y media tribu de Manasés reciben tierras al oriente del Jordán. El capítulo 33 resume completo del recorrido por el desierto. El capítulo 34, límites de la tierra prometida. El capítulo 35, ciudades levíticas y ciudades de refugio. El capítulo 36, las hijas de Zelofehad y la preservación de las herencias tribales. Aquí Número nos deja grandes enseñanzas. Dios es santo. Nos deja otra enseñanza, que la incredulidad retrasa las promesas. La obediencia trae bendición. La murmuración tiene consecuencia. Y Dios disciplina porque ama. Dios siempre cumple su promesa. El liderazgo espiritual requiere fidelidad y Dios guía a su pueblo paso a paso. Hoy en día, amados hermanos, el desierto representa las pruebas de la vida de nosotros los seres humanos. Y Número nos enseña que Dios sigue guiando aún cuando no entendemos el camino. La queja no cambia la circunstancia, pero la fe sí cambia nuestra manera de caminar. Cada prueba puede prepararnos para la promesa si permanecemos obedientes. Esa palabra hay que subrayarla porque aparece en los 4 primeros libros que estamos leyendo. Obediencia, palabra clave. Y la nueva generación heredó la tierra porque decidió confiar donde la anterior había dudado. Por eso, amados hermanos, el libro de Números demuestra que el mayor enemigo de Israel no fueron los gigantes de Canaán, ni mucho menos el desierto, sino la incredulidad de su propio corazón. Dios abrió el mar, hizo descender maná del cielo, sacó agua de la roca y los guió con una nube de día y una columna de fuego de noche. Y sin embargo, muchos prefirieron el temor antes que la confianza. Número enseña que el camino hacia la promesa de Dios requiere obediencia. Hay que ser muy obedientes. Tener perseverancia y mucha fe. El desierto no fue un castigo sin propósito, sino una escuela donde Dios formó a un pueblo santo. Por eso te digo hoy que si estás pasando por el desierto, no pienses que es un castigo. No. Ahí hay un propósito de parte de Dios, porque ahí Dios te está formando, ya sea tu carácter, ya sea cualquier cosa que el mundo te tiene ahí enrollado.
y Dios te está formando ahí para que puedas llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso, para hoy nosotros, hoy en día, Número nos recuerda que Dios no abandona a quienes caminan con Él. Aunque hayan prueba, hayan retraso y disciplina, el Señor continúa guiando a su pueblo hasta el cumplimiento de sus promesas. La decisión diaria es si caminaremos por la fe como Josué y Caleb, o si permitiremos que la incredulidad nos impida disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Amados hermanos, hoy nosotros debemos caminar agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo para poder así cumplir nuestros propósitos. Cada uno tiene un propósito por cumplir y Dios no se equivoca. Por eso te digo, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo nació, creció, murió y resucitó, cumplió el propósito de Dios, que fue darnos la salvación. Y hoy en día somos salvos porque el Señor murió por ti y murió por mí. Así que te digo en esta noche, amados hermanos, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Por eso, Dios te bendiga, Cristo te ama.